Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido. Y hoy les traigo una noticia que posiblemente usted tuvo oportunidad de escucharla en la radio, ver en televisión o leer en los diarios. Y es que el cine negro argentino, una producción, ha sido valorada por un hombre prestigioso de la cinematografía estadounidense como una de las mejores producciones dentro de ese género. Yo cuando lo leí me sentí tan orgullosa. Y ya le cuento rápidamente. Vamos a ver primero a qué se llama el cine negro o el cine policial negro. El cine policial negro nació en los Estados Unidos allá por la década del 30, del 40, cuando la Gran Depresión, cuando el pueblo norteamericano se vio sumergido nuevamente en circunstancias muy adversas, sociales y económicas. Y el cine negro de alguna manera reflejó lo que vivía parte de esa población, pero al mismo tiempo había que hacer entretenimiento puro. Entonces, ¿cuáles fueron los héroes del cine negro o del cine policial negro? La heroína hermosa, inalcanzable, bellísima, muy maquillada. El detective privado o no privado. El policía, la trama oscura, había que desentrañar algo que se estaba armando. También los espías de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que ver, se metieron, se infiltraron en algunas producciones. A ver, vamos a recordar algunos de los autores, porque todo empezó dentro de la literatura. Ross MacDonald, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, fueron grandes nombres que dieron a la literatura nombres como el Halcón Maltés, por ejemplo, Adiós Muñeca, en fin, el cine los tomó. Y el cine que venía, en la mayor parte de los casos, dirigido, en este caso, dirigido, o sea, realizado por directores que huían de la Europa nazi, o de la Europa presumiblemente nazi, o que ya había tomado había sentado sus bases en muchos países, venían a la Argentina huyendo de aquello, o venían a América, a Estados Unidos huyendo de aquello. Y los Estados Unidos se llenaron de directores de origen judío o no, que huían del nazismo. Entonces toda aquella tradición del expresionismo alemán se tradujo en el policial negro y tomaron incluso no solamente las referencias temáticas, porque eran muy propias del país que los estaba o las estaba sufriendo en ese momento, sino que la puesta en escena fue tomada del expresionismo alemán, es decir, ambientes sombríos, oscuros, muchos ángulos. Algún día vamos a hablar del expresionismo alemán para que usted ubique todo esto que le estoy diciendo dentro del cine policial negro. Y esos autores que yo acabo de mencionar fueron tomados por nombres tan importantes como los de Michael Curtiz, por ejemplo, que huía de allá, de Otto Preminger, etcétera, etcétera. Hicieron películas maravillosas. Por ejemplo, Otto Preminger hizo una obra de arte del cine policial negro que se llamó Laura. Bueno, no quiero abundar en esto porque voy a referirme a otra circunstancia que tiene que ver con todo esto. A la Argentina llegó el cine policial negro. No eran las mismas circunstancias las que vivíamos en la década del 30, del 40, si bien estuvo aquel movimiento militar del 17 de octubre de 1945, Argentina tenía otras circunstancias y no eran tan tremendas como aquello que había vivido o aquello que habían vivido los Estados Unidos junto a otros países, que fue la Gran Depresión. Es decir, aquella suerte de tirada de manteca al techo que yo ya he mencionado en alguna oportunidad, caput, se había muerto, se había terminado. Tenían que empezar de nuevo. Pero acá muchos directores argentinos, algunos de origen europeo, tomaron el policial negro y lo hicieron a la manera argentina. Uno de ellos fue Daniel Tiner,
que hizo policiales muy buenos. Otro fue Louis Zaslavsky. El otro fue Pierre Chenal. Pierre Chenal, no sé si tenía origen judío, pero huyó en algún momento de su París, de Vichy, y se vino a refugiar a la Argentina y acá hizo muy buenas producciones. Después se volvió a Francia. Y hubo un descendiente de noruegos, nacido en Santiago del Estero, que se asentó como uno de los grandes directores del policial negro argentino. Se llamó Carlos Hugo Christensen. Su padre era noruego, él nació no sé por qué circunstancias en Santiago del Estero y después fue a Buenos Aires para seguir su carrera como director cinematográfico. Y vaya si lo hizo y bien. Porque, a ver, primero le voy a dar los nombres de las películas que yo recuerdo de él. Si muero antes de despertar, No abras nunca esa puerta, que está dividida en 2 capítulos, y algunas otras. Él se basó en 2 o 3 cuentos del norteamericano William Irish, que había escrito policiales, y le pidió a los estudios Lumiton que quería hacer esos policiales. Él se sentía capacitado para hacer esos policiales negros. Los estudios Lumiton en ese momento en Argentina no contaban con recursos, entonces él solo se fue para allá, lo convenció a William Irish para que le cediera los derechos por unas pocas monedas o pocos pesos argentinos de ese momento, y se trajo los derechos. E hizo 2 películas inolvidables. Una se llamó Si muero antes del despertar, con Nathan Pinzón, un personaje que le venía como anillo al dedo el personaje siniestro que hizo en esa película. Eso fue en el 47, 48. Y después, en el año 1952, el director Carlos Hugo Christensen, basado en una novela de William Irish, hizo una película, un largometraje dividido en 2 secciones, que se llamó No abras nunca esa puerta. ¿De qué trata? Trata de la puerta que separa el bien y del mal. La puerta que separa, una puerta hipotética, que separa el bien por un lado y el mal por el otro. Y la segunda parte de la película, yo la vi, acabo de ver, está en internet, en YouTube, si usted la quiere ver, la quiere repasar. La primera parte es con Ángel Magaña, la historia de 2 hermanos muy ricos en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto en la década del 40, la riqueza, había mucha riqueza en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que la otra clase menos pudiente estuviera pasando necesidades. Ellos hacen de 2 hermanos, que ella tiene que saldar una deuda de juego y todo termina, bueno, de una manera como tiene que terminar dentro del policial negro. Esa es la primera parte, con Ángel Magaña. Está bien, Ángel Magaña. Era más bien un actor de comedia o un comediante, pero está muy bien dirigido. Y la segunda parte, es la que llamó la atención a este hombre de Hollywood. La segunda parte es la historia de una mujer ciega, anciana ya, que vive con una sobrina, que hace 20 años espera la vuelta de su hijo que se ha ido a andar por el mundo, a cometer toda clase de tropelías y delitos. Después nos vamos enterando, a medida que va pasando la película, de todo lo que ha cometido este hombre y lo que piensa seguir haciendo. Un día determinado, sin avisarle a la madre, él se aparece en la casa de su madre después de 20 y pico de años, de su madre ciega, con el propósito de seguir cometiendo delitos, con un compañero. Bueno, esa segunda parte tiene un momento de tensión, de thriller psicológico dentro del policial negro que es fantástico. Acabo de verla. Nunca me imaginé que una película argentina pudiera llegar a tener no esa calidad ni esa envergadura, que hubiera directores
que pudieran llegar a eso. Esos fueron los momentos de los últimos filmes que he visto, que veo todos los días 2 o 3 películas, y repaso, reviso para comentar acá en el programa. Fueron sin necesidad de ninguna expresión estentórea, de ningún movimiento brusco, de ninguna situación que se salga del límite. Esos minutos en que la anciana ciega entra a la habitación del hijo para retirarle, tanteando el camino, aunque ella se conoce la casa de memoria, en mitad de la oscuridad de la noche, para ir a buscarle la pistola que su hijo tenía colgada en la cama, en una cartuchera, me di cuenta que sí, que ese hombre del cine norteamericano se hubiera fascinado. Ese hombre se llama Paul Schrader. Paul Schrader es uno de los grandes nombres del cine norteamericano, no solamente por haber trabajado como director en películas que han trascendido, sino por haber sido el guionista de filmes como Taxi Driver, por ejemplo. Y Paul Schrader, en una retrospectiva del cine noir o del cine negro que se hizo hace poco en el Lincoln Center, cuando vio esta producción argentina, que estaba junto con otras, dijo: a esta película hay que salvarla, ya, tiene que ir a ser remasterizada, tiene que ser recopiada, tiene que ser trabajada, no se puede perder, esto es una obra maestra. ¿Lo leyó usted en algún diario? ¿Se enteró? Bueno, si no se lo cuento. No mucho más. Esto es lo que él dijo. Esta obra de arte del cine policial negro, que viene de Argentina, tiene que ser preservada. Yo ante eso dije, bueno, tengo que verla. Imagínense una película de la década del 50. Si la vi en su momento no me acuerdo. Sé que vi Si muero antes del despertar. Fue una de las primeras películas que vi en mi vida, chiquita yo, con un miedo loco, porque realmente era siniestro el personaje de Nathan Pinson. Era un asesino de niños. Bueno, le aseguro que esta película me atrapó. Primero por la curiosidad que me provocó, las manifestaciones de este director. Y segundo, porque es una película argentina. Y tercero, porque trabajaba Roberto Escalada, por ejemplo. Inde Pirovano hacía de madre. Pero Roberto Escalada está muy bien, como cínico, como un hombre que está más allá de todo, que le importa nada, que su madre sufra, que haya sufrido durante 20 años, él no haya ido a verla. Y la pobre viejita, usted sabe lo que son las viejitas del cine argentino de esa época, eran tan sufridas las mujeres. A lo mejor tenían 50 años, pero eran tan sufridas que tenían el aspecto de una anciana sufrida. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Esperemos que alguien, no digo ahora, que el Inca y todo eso está quedando a un lado, eso sería tema para otra conversación, pero digamos que alguien de alguna cinemateca norteamericana se decidiera a llevar ese filme a un laboratorio para que lo remastericen, no para que le pongan color, por favor, para que acentúen ese difuminado que tienen los bordes en las figuras, porque ya está vieja la película. Pero el director y productor y además guionista se dio cuenta que estaba ante una obra de arte del cine policial negro de todos los tiempos. Porque allí se estaban exhibiendo filmes de los policiales norteamericanos, no sé, algún francés quizá también, pero él se detuvo en esto. Y además hay que tener en cuenta que el director Christensen se había basado en un libro de un novelista muy famoso en ese momento no ha trascendido tanto como los otros que yo lo nombré. En ese momento William Irish era un gran nombre, entonces bueno,
Él con mucha curiosidad fue a ver un filme de un director argentino que había tomado la obra de un autor norteamericano de la época de la depresión, o que se hacían los policiales negros. Y bueno, se entusiasmó, saltó al mundo esa versión, y yo dije, justo ahora nos viene a pasar esto. Espero que algún mecenas norteamericano, un Ted Turner, por ejemplo, que en su momento, o un, Scorsese, que quiere preservar a toda costa el cine de otras épocas, tome esta película, no abras nunca esa puerta y haga lo que hay que hacer. Porque es argentina, porque el director es argentino, porque está muy bien realizada y porque afuera la aplaudieron. Acá no aplaudimos nuestras cosas, esas cosas de otras épocas. No tenemos esa conciencia de mantener viva la memoria de lo que vale la pena. Pero allá sí. Entonces, bueno, que estos señores lo hagan. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta cualquier momento. Recuerde, suscríbase. Allí en su lado derecho de la pantalla tiene un rectángulo donde hay un triangulito que dice suscríbase. Y bueno, deme like, hágame comentarios, diga lo que usted quiera. Y bueno, yo los tengo en cuenta. Y volvemos en cualquier momento. Un beso grande para todos.